Este miércoles 1 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso cumplió 100 días en funciones. El mandatario hizo una evaluación de este primer periodo al frente del Ejecutivo en una entrevista transmitida por TC Televisión. De entrada, resaltó la ejecución del plan de vacunación 900 contra el coronavirus como el punto de partida para la reactivación del Ecuador. En materia de salud, anunció que se trabaja en un plan integral para el Sistema Nacional de Salud que permita un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ISFA, el ISPOL y el sistema privado. También habló de la implementación de un sistema más moderno para la adquisición de medicinas. Además, recordó que presentó un primer proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, LOES, y que espera remitir una propuesta de cambios de fondo en los próximos meses, sin precisar fechas. En esa materia aseguró que cuando asumió se ofertaban 90,000 cupos para las universidades. Ahora asegura que subieron a 118,000. Además, el presidente Lasso confirmó que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, está revisando a efectos de eliminar o cambiar los números de la tabla de consumo de drogas. Esa tabla de consumo, creada en el gobierno anterior, al mío, y no tocada por el gobierno anterior, lo que ha hecho es que penosamente el Ecuador se convierta en un país de consumo de drogas, y no solo de tráfico de drogas, mencionó. Según el criterio del mandatario, la tabla facilita el micronarcotráfico. Por lo tanto, tenemos que combatir ese mal que aqueja a la sociedad ecuatoriana, manifestó. Estos y otros temas fueron abordados en el discurso de 100 días de gobierno. En el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. Gracias, profe. 7 de la mañana con 9 minutos. Víctor me dice, ¿cuándo le hacemos descansar al profe? Profe, ¿usted cuándo se fue o se va de vacaciones? Cuente. Espero que próximamente. Ya, ahí está. Respondido, ¿no? El profe tiene todo derecho a descansar. Vean ustedes que Licenia también está de vacaciones, pero ya mismo regresa, ¿no? Entonces ya viene Licenia, yo también me voy a tomar unos días. Que fue además una cosa, ¿les cuento? ¿Cómo? Ah, Carlitos también dice yo, pues a vos hay que darte urgente porque si no te van a botar de la casa, entonces ya toca darte, como un acto de humanidad además. Si no vamos a tener que improvisar una pieza aquí en las instalaciones de la radio para adoptarlo al Carlitos y que se quede aquí. Ya está lista, dice, ya te pusieron cama y todo, muy bien. Ahí está, el profe también se va de vacaciones, nosotros también nos vamos de vacaciones. Y créanme, les voy a contar algo, esto es, digamos, una cuestión muy personal, pero fue una cosa imprevista, ¿no? Yo no tenía previsto ni planificado irme de vacaciones, de hecho yo soy muy malo planificando. Entonces no había planificado vacaciones, por ahí también entran gozándose, oyendo el tema de las vacaciones. Así que fue una cosa imprevista, la verdad. Pero bueno, ya les contaré por qué. 7:11. Hablábamos ayer de los 100 días del gobierno, hoy seguimos hablando de los 100 días después de estos ejercicios que ha tenido en algunos medios de comunicación el presidente Lasso. Y a ver, voy a empezar con la indignación. Yo les decía el otro día en redes sociales, y esto sí tiene que ver ya yéndonos un poco más al plano serio, que nos está costando y mucho tener acceso a voceros oficiales, a voceros del gobierno, para saber también cuál es la percepción, la visión que ha hecho el régimen del presidente Lasso con respecto de estos 100 días al frente del poder. Hemos escuchado analistas, legisladores, muchos de ellos críticos, y a nosotros como medio de comunicación público, que además ustedes han visto cómo tratamos cada día de elaborar y de configurar agendas que sean lo suficientemente plurales y equilibradas para tener visiones, percepciones y comentarios, análisis desde distintas aristas y desde todas las corrientes políticas, pero créanme que se nos está haciendo muy, muy complicado y muy difícil tener acceso a los voceros del gobierno. Yo lo decía públicamente a través de mi cuenta de Twitter, no ha faltado el esfuerzo de todo el equipo de trabajo de esta emisora para poder acercarnos y para poder
manifestarles a las autoridades del gobierno que estos micrófonos, que estas cámaras, que este estudio, que estos espacios están absoluta y plenamente abiertos para cuando ellos decidan venir. Las puertas están abiertas. Nuestro equipo de producción, nuestro equipo de coordinación han estado en permanente comunicación y diálogo con los asesores, con los directores de comunicación, etcétera, etcétera, pero siempre nos ponen trabas o nos dan largas, ¿no? Ya vamos a ver. La típica es, ¿saben cuál es ahora? La típica, tenemos como el tuyo 100 pedidos más de entrevistas. Y yo entiendo que debe ser así, pero sería interesante que prioricen, ¿saben por qué? Primero porque acá lo que queremos nosotros es simplemente conocer de primera mano, de parte de la autoridad, cuál es, digamos, lo que les decía hace un momento, ¿no? Su percepción o su visión de lo que han sido estos 100 días de administración pública. Por un lado, y hacerles de entender que acá lo que hacemos única y exclusivamente es periodismo. Un periodismo que tiene una línea crítica, que tiene una línea editorial, evidentemente es así, este es un medio público y que tiene una línea editorial muy bien definida y que ustedes además la conocen perfectamente bien, y que es una línea crítica con absolutamente todos, ¿no? Que acá de verdad que no nos guardamos nada. Eso sí, acá se les va a hacer preguntas que no son parte de un libreto. Eso yo me imagino que lo tienen absolutamente claro. Pero uno se da cuenta cuando priorizan, ¿no? Porque además creo que deberían valorarlo. ¿Saben por qué? Porque acá hay un público que no le es del todo afín al presidente Lasso. Y creo que a ese público también le tiene que hablar el presidente Lasso y le tienen que hablar sus ministros y su gobierno, ¿no? O sea, hasta estratégicamente me parece que los funcionarios del gobierno de Lasso vengan acá les va a ayudar muchísimo más a que vayan a que les entrevisten sus panas, donde las entrevistas y los diálogos y las preguntas probablemente ya están previamente libreteadas, como se acuerdan ustedes eran las entrevistas en la época de Lenín Moreno, ¿no? Donde incluso los líderes, ¿no? Los presidentes de las asociaciones de radiodifusión, de medios y de tales, le echaban loas y le felicitaban al presidente por toda su gestión y le entrevistaban justo días después del intercambio de regalos en Carondelet, donde entregaban placas unos y entregaban frecuencias los otros. Entonces, ojalá esa práctica de verdad no se siga repitiendo y no sigan con esa misma línea que impuso el gobierno de Moreno y la comunicación tan mediocre que lideraba Andrés Michelén en esa época. Y más bien logren ampliar el espectro, ¿no? Que no nos sigan comiendo al cuento de que como el tuyo tenemos 100 pedidos más. Porque además déjenme decirles una cosita pequeñita, nada más. Esta no es cualquier radio. Este no es cualquier medio de comunicación. Es un medio que tiene sus limitaciones, como todos, hasta los grandes medios tienen limitaciones. Este es un medio que también tiene sus limitaciones, pero con las limitaciones que tiene, es un medio que tiene un alcance impresionante. Entonces, cuando nos dicen, como ustedes tenemos 100 pedidos más, ustedes están despreciando a un medio de comunicación que rompe esquemas y que, insisto, a pesar de las limitaciones, ha roto un montón de barreras enormes y que hoy, siendo un medio público, y esto es un tema además inédito, siendo un medio público está entre las primeras emisoras en sintonía en Quito y entre los medios digitales más vistos y más escuchados del país. Entonces, eso de, como ustedes, hay 100 pedidos más, bueno. Lo que sí es que, claro, ayer fíjense ustedes, el presidente Lasso, primero ATC, medio oficialista, medio de gobierno, y después de Coavisa, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero Coavisa es un medio privado. Sí, es un medio privado, pero ¿quién le entrevistó? Le entrevistó don Alfonso. ¿Quién es don Alfonso? Don Alfonso es un periodista, presentador de televisión que lleva años en la pantalla y que días después
de los resultados electorales del 11 de abril, salió en una entrevista a felicitar y a decir que ahora el Ecuador va por las vías democráticas y a expresar su profundo apego y simpatía por el gobierno. Entonces, creo que también vendría bien, insisto, ojalá esta crítica la suman con la debida madurez y la sensatez que yo esperaría, porque además es una crítica absolutamente respetuosa a todos quienes hacen la comunicación por parte del gobierno, que vayan a los medios donde también le van a preguntar de las cosas que les interesan a la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué se ha despedido médicos del sector público? ¿Qué está pasando con la compra y adquisición de medicinas? Cosas que probablemente al gobierno le deben incomodar, ¿no? Y que son cosas de las que hay que hablar. Yo creo que comunicacionalmente además el gobierno le sigue debiendo y mucho al país, porque yo sí creo, y vuelvo e insisto, a pesar de que pueda resultar cansón, pero se los voy a decir, el gobierno, más allá del plan de vacunación, créanme, desde mi punto de vista, no tiene absolutamente nada más que comunicarnos. Por eso es que estos temas de la famosa muerte cruzada, lo de la tabla de consumo, lo de les vamos a dar hasta diciembre a estos asambleístas para ver si no nos vamos a la consulta y les mandamos a la casa, vamos a vender el avión presidencial y cosas por el estilo, que ya las hizo también Moreno, forman parte de, creo yo, una cortina de humo, para no hablar de los temas que en realidad le importan al ecuatoriano, como por ejemplo, la canasta básica sigue subiendo su valor, ¿no? Y a ustedes les está costando cada vez más, o a nosotros nos está costando cada vez más mantener nuestro trabajo, sostener nuestros niveles de ingreso, pagar la cuota de la casa, del carro, pagar la pensión de los chicos que van a la escuela, al colegio, acceder a la universidad. Esos son los temas que le inquietan a los ciudadanos. El acceso a la salud, y a una salud que siendo pública sea una salud de calidad. Esas cosas son las que nos interesan a los ecuatorianos, más allá de esos anuncios que siguen siendo eso, anuncios, y que en la práctica ya veremos si se concretan o no se concretan, ¿no? Seguir hablando del famoso vamos a controlar el despilfarro y la corrupción y no sé qué, es del mismo relato del gobierno de Lenín Moreno. ¿Y se acuerdan cómo terminó Lenín Moreno? Su gobierno envuelto en el escándalo del reparto de los hospitales. Y este es un llamado de atención, insisto, que tiene que ser respetuoso y con altura al gobierno, porque, y ayer yo les hablaba sobre el tema de la famosa luna de miel, porque el presidente de la República en estos 100 días ya ha experimentado un descenso y una caída en sus niveles de aceptación. Ayer veía que algunos medios de acá de la capital han entrevistado a representantes de algunas firmas encuestadoras que ya empiezan a referirse a las cifras del presidente con respecto de estas caídas, ¿no?, en su aceptación. Esta es una nota que la he tomado del portal Primera Plana, del medio digital Primera Plana, una entrevista que ayer Fabricio Vela le hiciera a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, que decía, en julio del 2021 el presidente tenía una aprobación del 72%. Ahora cuenta con 64% sobre la credibilidad, contaba con el 70%, cifra que cayó al 59%. ¿Se dan cuenta lo estrepitosa de esta caída del 70 al 59% en lo que tiene que ver con la credibilidad? Y eso, ¿saben por qué es? Simple y sencillo, porque en estos 100 días una de las improntas ha sido el incumplimiento de los ofrecimientos de campaña. En campaña se dijo, voy a eliminar la Cenecit, después dijo, no se puede eliminar la Cenecit. En campaña se dijo que iba a eliminar el impuesto al 2% que golpea a los emprendedores. Todavía no hay ninguna reforma tributaria que vaya en esa línea. Y algo que me llama la atención, me comparte Orlando una portada de un medio,
en donde se ve una fotografía del presidente Lasso, con un titular que dice: sin consensos, Lasso gobierna por decretos. Ya vamos a profundizar esto. En los primeros 100 días de gobierno, y esta es una cifra que la destacó su secretario jurídico, Fabián Pozo, en su cuenta de Twitter. Ya les voy a leer el Twitter de él, por cierto. Pero la nota en el texto chiquitito de la portada dice, en el microtexto: en los primeros 100 días de gobierno, el presidente Lasso ha emitido 180 decretos, 50 más que Lenín Moreno en el mismo periodo. La falta de acercamientos y diálogos ha sido la tónica presidencial. Cosa rara, ¿no? Porque si hablamos de falta de entendimientos, de acercamientos y de diálogos, es, digamos, por lo menos un contrasentido, tomando en cuenta de que el gobierno se vendió como el gobierno del encuentro. Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, esposo de la legisladora Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, por si no lo sabían, dice en su Twitter: 100 primeros días juntos, 180 decretos, un estado de excepción focalizado, 2 tratados internacionales, 2 proyectos de ley, que nada tienen que ver ni con el empleo, ni con la producción, ni con la economía, ni con el crédito, ni con nada, sino con la ley de comunicación, que fue un ofrecimiento, y me imagino hay un compromiso de campaña con los medios que le sirvieron como plataforma para ganar la elección. El otro es la ley de educación superior, que va en beneficio de las universidades privadas, como ya lo hemos conversado aquí con Enrique Santos, con Emily Vera y otras personas más. Fomento decidido a la mediación y arbitraje, seguridad jurídica, menos relleno, orden y redacción más clara. Por lo menos redactar los decretos sí saben, a diferencia de Lenín Moreno, que tenía en su secretaría jurídica la doctora Joana Pesantes. En la redacción por lo menos les va mejor. Pero lo de fondo es que están gobernando por decreto. ¿Eso qué quiere decir? Que no les importa mucho lo que diga, piense y opine y haga la Asamblea Nacional. En un estado democrático, republicano, que un gobierno de un actor político que se decía ser un permanente y persistente defensor de la democracia, hoy esté ocurriendo eso. Es por lo menos también, insisto, un contrasentido y una incoherencia. Durante el periodo de gobierno de Correa, le denostaban, le criticaban y le cuestionaban su falta de respeto, entre comillas, a la independencia de funciones, que Correa se creía el mandamás, que estaba por encima de todos los poderes, que era un irrespetuoso del sistema democrático y no sé qué. Bueno, ¿y esto qué es? De forma solapada, además, y con la complicidad de los medios de comunicación, que no dicen estas cosas, que se casan. Y yo no sé si a ustedes, pero quiero atarlo con la entrevista que tuvimos ayer y que a mí me pareció muy reveladora, y me parece que por fin Salvador Quispe empieza a hablar muy francamente de lo que pasa puertas adentro en la Asamblea, y no solo en la Asamblea, sino también en el mundillo este de la política. Quispe ayer, el asambleísta Quispe, dijo con nombres y apellidos las intenciones además que cada uno de estos lidera con respecto de este momento de conflictividad política. Que dijo que los denunciólogos que quisieron detonar la adquisición de vehículos, que es una cosa, yo ya lo dije esto con ustedes, lo he conversado, me parece una cosa absolutamente doméstica, porque toda institución pública tiene cada cierto tiempo el derecho de cambiar su flota de vehículos, si es que esta ya no da más. Es como una familia, o sea, cuando tu vehículo llega a los, no sé, 200,000 kilómetros, pues ya tienes que comprar uno nuevo, ¿no? Entonces eso pasa. Entonces ayer decía, estos denunciólogos, ¿por qué no hablan de la adquisición de flotas de vehículos en otras instituciones, incluido el Ejecutivo? Pero adicionalmente dijo Salvador Quispe que Fernando Villavicencio se ha convertido en un alfil del gobierno, y en un alfil que además a mí me parece está jugando un rol bastante cuestionable, y no sé si hasta peligroso, porque lo que dijo ayer Salvador Quispe es que la intención con Villavicencio es dinamitar la Asamblea Nacional. Él habló de tumbar la Asamblea Nacional. No me lo estoy inventando yo, esto no se me está ocurriendo en este momento. Quienes no nos vieron y nos escucharon ayer, por favor vayan al portal digital de Radio Pichincha
y busquen la entrevista con Salvador Quispe, que fue, insisto, reveladora. A eso súmenle lo que dijo su compañera de bancada, la legisladora Mireya Pazmiño, días atrás, de que no hay un puente y no hay un enlace que haga política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, remitiéndonos a este titular, de que sin consensos y por la falta de acercamientos y diálogos, la tónica ha sido gobernar por decretos, preguntémonos quién ha sido el que ha provocado esa falta de acercamientos y diálogos en el gobierno del encuentro. Si es que el propio gobierno no tiene un operador político que establezca nexos, lazos con la Asamblea, que haga política, bueno, pues creo que ustedes y nosotros tenemos muy fácilmente la respuesta. Lo dijo también en este espacio Henry Kronfle, asambleísta social cristiano, quien provocó la ingobernabilidad después de romper el acuerdo, después de romper la alianza con su principal, valga la redundancia, aliado político, fue el gobierno y fue el presidente Lasso. Cuando desechó la alianza con el PSC y cuando rompió el acuerdo con UNES, que le iba a permitir en ese momento, en ese primer momento, 14 de mayo, destrabar la elección de autoridades en una asamblea que no cuenta con una bancada de 70 como para poder elegir autoridades por sí misma. Entonces había que dialogar, había que consensuar. Entregaron la asamblea a quien ustedes ya saben y hoy tenemos las condiciones y la realidad que tenemos. Venía escuchando un extracto de esa entrevista que le hicieron en La Posta a Jaime Nebot. Y Jaime Nebot ahí dice, después de 4 meses, han pasado apenas 3 y un poquito más, dijo, después de 4 meses, evalúen ustedes cómo le va al gobierno con el pacto con Pachacuti, Guidé y los independientes. Ahí están los resultados. Lo decía Nebot inmediatamente después de lo sucedido a mediados de mayo.